Cuiden los madrazos. Oh, profe. No, pero en serio, yo no haría videos con eso. No me explico cómo los otros tienen video de eso. ¿Fue que estaban grabando la clase en sus propios computadores? Eso no lo... Es que sí, justamente estaban grabando y pues hasta lo editaron y todo. Igual la clase queda grabada y la profe lo subió, obviamente. Entonces Ah, ya. todo el mundo tiene acceso a ese video. Ah, ok, ya entendí. Horrible. ¿Ahí se ve? Sí, si pudieras acercarlo un poquito cuando vayas a explicarlo sería mejor. Bueno, estos fueron los steps ¿para qué? Eran, según entendí yo, eran los steps para realizar las transformaciones. Sí, muy Para bien. pasar se me fue. De un modelo conceptual al esquema relacional. Eso. No me acuerdo, no sé por qué. Entonces, pues, nos decías que estudiamos solamente como las secciones de los 4 primeros pasos. Entonces, pues yo simplemente, lo único que hice fueron, pues, llamados Chapter 9 Steps y separarlos en los 4, cada uno con su título. Entonces, como era el primero, el Mapping of Regularity Types, que según entendía era por cada entidad, pues, fuerte, o pues ya entendí como las bases, las normales, se crea la relación en el esquema. Ahí, pues, como lo hemos estado viendo, y manteniendo los atributos simples, donde si tenía, por ejemplo, atributos compuestos, estos se separaban y se ponían cada uno de sus componentes, ¿no? Muy bien. Y esto que, no sé, no entiendo muy bien. Mira, detalles, puse aquí como en las últimas partes detalles que no entendía muy bien. Pues, Vale, antes de que sigas, te voy a quitar la pantalla para hacer un poquito de contexto, ¿ok? ¿no? Bueno. A ver, cuando nosotros arrancamos este curso, porque este es uno de los slides que vimos hace rato, estábamos pues hablando que vamos a hacer un modelado, vamos a hacer un modelo conceptual, que es un elemento por medio del cual se hace comunicación, ¿cierto? Eso es y un modelo conceptual permite abstraer un dominio a través de unos elementos que tienen este modelo. Vimos pues que existen varios modelos. Existen los modelos, por ejemplo, de habilidad, modelos de proceso de negocios, y nosotros nos íbamos a entrar a los modelos de datos, que son modelos entidad-relación. También vimos que tenemos un proceso del ciclo de la vida de la base de datos, que tiene 4 pasos, que tiene que ver con el análisis de requerimientos de la información, luego viene el diseño lógico, luego viene el diseño físico y por último la implementación y mantenimiento. ¿Ok? Que en este curso nos vamos a concentrar en lo que es el diseño lógico y que este diseño lógico tiene 4 subpasos. Ese primer paso era el modelado conceptual. Entre esos 4 pasos del diseño lógico, pues está el primero que era hacer el modelo conceptual. El segundo paso era separar el modelo en vistas. El tercer paso, transformar el modelo en un esquema de la base de datos, pero en un momento que llegaron los diablos. Listo, cerramos las ventanas y se escuchan un poco menos. El segundo paso es separar el modelo en vistas. El tercero, transformar el modelo en un esquema de la base de datos, o sea, ir del modelo conceptual al esquema relacional de la base de datos.
Y el último paso tenía que ver con la normalización. Es decir, transformar el esquema, este esquema relacional, aplicarle un algoritmo, unos pasos para que tenga unas características, es decir, para que sea un poco más eficiente con respecto a lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Nosotros partimos con el modelado conceptual, es decir, vimos qué elementos tiene un modelo conceptual, cómo se hace un modelo conceptual, y ustedes practicaron con distintos ejercicios cómo se hacen estos modelos conceptuales. Los modelos conceptuales los hicieron o los hemos hecho hasta el momento con dos lenguajes. Un lenguaje que es el lenguaje de Chen, el lenguaje que propone Chen en su artículo, que también se llama el lenguaje de modelo entidad-relación. Y tenemos un ejemplo, incluso este ejemplo que también está en algunos de los slides del curso. Este ejemplo es tomado del artículo de Chen como tal. Entonces tenemos que las entidades del problema se representan con los rectángulos. Tenemos estas elipses para los atributos, los rombos para las relaciones. Tenemos estos cuadritos con doble línea para las entidades débiles. Y cuando estábamos viendo esto, yo les conté o les dije que esto se llamaba relaciones en español, pero que tenía que llamarse, o que en inglés, cuando leíamos, se llamaba relationship. Porque en el curso nos íbamos a dar cuenta que relation era una cosa y relationship otra cosa. Entonces, esto es un relationship y hasta allí. Lo que pasa es que en español le decimos relación a las dos. Bueno, más adelante vimos que, o sea, teníamos un problema y este problema encontrábamos las entidades, las relaciones, los atributos, las dibujábamos, les poníamos cardinalidad, les poníamos participación y decíamos, y esto en algún momento será el esquema de la base de datos. El siguiente paso en nuestro aprendizaje o en este aprendizaje en el curso fue entender cómo es que se representa eso ya en términos de implementación. Entonces allí fue cuando dijimos, ok, las bases de datos tienen una representación que se llama el modelo o el esquema relacional y para poderla representar usando un esquema relacional, pues cambiamos un poco el contexto y nos fuimos del contexto de las entidades y los conceptos como tenemos aquí y nos fuimos al contexto de las tablas y de las relaciones desde el punto de vista matemático. Esta vez, esto que está aquí es un poco más cercano a lo que es la implementación de una base de datos. Entonces decíamos, es que la base de datos va a tener algo que se llama un esquema, y este esquema, como está siguiendo el modelo relacional, y vimos que el modelo, hablamos de que el modelo relacional es el modelo de datos. Entonces, como está siguiendo este modelo relacional, pues va a tener un formato. Y este formato era por medio de relaciones, teníamos conjuntos. Aquí vimos entonces que cuando trabajamos con el modelo relacional, tenemos también algo que se llama las restricciones de integridad, para que los datos tengan integridad como tal. Y luego vimos en la semana pasada el lenguaje por medio del cual se representan estos modelos relacionales. Entonces eso fue el lenguaje SQL. Entonces, ¿cómo hacemos para representar cada una de esas relaciones con sus características? Pero para poder llegar desde aquí, que este es el modelo conceptual, aquí, que este es el modelo relacional de la base de datos, para poder llegar desde acá hasta acá, tiene que existir algo que es el proceso de transformación. No lo habíamos visto antes, pues porque tenían ustedes que entender muy bien
qué era lo que íbamos a hacer y hasta dónde que teníamos que llegar para luego entender cómo es que se hace el mapeo de cada uno de estos elementos acá, al esquema relacional. Entonces, en las dos siguientes clases vamos a ver cómo es que se hace ese mapeo, cómo es que se hace esa transformación. Esta transformación es una transformación pues que es, digamos que es un poco estándar porque cuando veamos la herramienta vamos a ver algunas pequeñas variaciones, pero no obstante, los resultados son equivalentes. Entonces, por eso digo más o menos estándar. Y bueno, así como vieron ustedes en la lectura, pues hay distintas alternativas y pues las herramientas pueden soportar todas esas distintas alternativas y si no, pues podemos también hacerlo a mano nosotros entendiendo cómo se hacen estas transformaciones. Entonces es por eso que arrancamos una etapa de transformación, de cómo hacemos para irnos de este mundo, que es el mundo de los conceptos, eh, las entidades, perdón, del modelo conceptual que tiene entidades, relationships, atributos, al mundo de las tablas, en donde tenemos relaciones, llaves primarias, llaves foráneas. ¿Queda claro ese contexto, esta contextualización? Sí, profe. Profe, Y una bueno, preguntita, pero dale. ese proceso, yo había leído también que eran una especie de algoritmos como para hacer todo ese proceso de transformación. Pues es que este proceso que estamos viendo en este capítulo es un algoritmo como tal. Ah, ok. O sea, es un algoritmo porque estamos viendo lo que son paso a paso. Paso a Paso paso. Ujú. 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es un algoritmo. Perfecto. Profe, en ese algoritmo me pueden salir, por ejemplo, cosas como redundancia y temas así que desnormalizan la tabla o eso es más adelante. En Eh, en ese algoritmo he transformado. Más bien, con ese algoritmo nos vamos a dar cuenta que el modelado que hicimos puede tener problemas, o sea, puede generarle defectos a la base de datos como redundancia. Y por Ah, eso perfecto. es que ya cuando tenemos esa transformación, es que tenemos que aplicarle la normalización. La normalización son estos pasos que nos permiten quitarle los defectos a la base de datos. Perfecto. Pero la normalización no se aplica sobre los modelos conceptuales. La normalización se aplica sobre los esquemas relacionales. Ok, ok. Por eso y también es por eso que la normalización es el cuarto paso del diseño lógico, Ya. ¿vale? Ok. Entonces Listo, profe. Muchas gracias. digamos que no es capricho y no son ganas como de molestar, sino es el orden lógico en el que empezamos a refinar la información. Entonces, tenemos un paso en el cual se entienden los requerimientos, se analiza la información y cuando estamos haciendo análisis de información, pues tenemos que eh, comunicarnos. Este análisis sirve para nosotros entender bien el problema y para hacer un acuerdo con nuestros clientes de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos modelar. Entonces, esto tiene que hacerse en lenguaje natural y o acompañado de un lenguaje que sea comprensible para el cliente. Luego, cuando viene el diseño lógico, que vamos a hacer o que se hacen los modelos conceptuales, entonces estamos haciendo un refinamiento de esos requerimientos, pero lo estamos poniendo en otro lenguaje que nos va a permitir eliminar ambigüedades y ser más concretos con respecto a qué es lo que debe modelar o qué es lo que debe tener mi base de datos. Y que también es un lenguaje sencillo a partir del cual yo puedo validar con mi cliente estos requerimientos de información. Y ya después, cuando ya nos metemos al mundo del esquema relacional y del SQL, ya estamos pasándolo a un lenguaje que es más formal y que por tanto, perdón, y que por tanto, entonces, pues ya no va a ser tan comprensible para el cliente, sino es ya comprensible para nosotros los que estamos desarrollando la base de datos y al cual también, como ya está en un nivel más abstracto,
tiene una capa de formalización por la parte matemática y de abstracción. Entonces ya nos va a permitir automatizar cosas como por ejemplo la normalización. Oso, tú estás levantando la mano. No, profe, era yo. Yo, Sí. no. No, bueno, sí, qué pena. dale. Profe, tengo una pregunta. En lo que vamos a hacer ahora, ¿tenemos que hacerlo como en SQLite o simplemente hacer una definición? Hoy vamos a trabajar en papel. Hoy vamos Ok. a trabajar con lápiz y papel, o bueno, mejor no lápiz y papel porque tenemos máquinas. Entonces vamos a trabajar con documentos compartidos. Y profe, otra pregunta. Nosotros hasta este curso llegamos hasta el tercero, hasta diseño físico. No, ¿No? ¿Hacemos toda la implementación? no están nuestros objetivos. Ok, listo. Dale, gracias. De hecho, llegamos hasta avanzado el diseño lógico y en el siguiente curso lo reciben para aplicar ya un diseño lógico avanzado y diseño físico. Listo, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y entonces, como la transformación es algo que se puede automatizar y que hace parte de muchas herramientas de modelado o herramientas que nos generan código, pues es algo que se divide en pasos y que se puede entonces implementar y vamos a entender paso a paso. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo del texto. Tenemos un modelo entidad-relación. Lo podemos observar detalladamente. Tiene una notación un poco distinta. El texto en el que estaba, con esto les quiero mostrar que, o más bien, no, esto refuerza aquello que les he dicho, que estas notaciones para bases de datos no son estándar, sino que tienen variaciones dependiendo del texto con el cual uno está trabajando. Por eso también les puse el capítulo 3 en la carpeta, por si habían personas con curiosidad sobre qué quería decir un atributo con línea punteada o una relación con línea doble. ¿Alguien lo revisó? No, profe, yo no revisé. ¿Qué querían decir estas doble líneas y estos atributos punteaditos? No, no lo revisé, profe. ¿Alguien más? Yo lo había buscado, pero no me acuerdo. Porque yo vi puros ejemplos con eso, pero no me acuerdo. Tienen que ver con la participación. Es decir, las entidades que tienen participación obligatoria tienen una línea gruesa o tienen doble línea usualmente. Es otra forma de representar la participación. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Recuerdan que la participación puede ser total o obligatoria u opcional y que el opcional lo marcábamos con un círculo. Bueno, aquí se pone doble línea cuando es obligatoria y si es línea simple, entonces es opcional. Bueno, entonces, revisamos un poco el modelo. Voy a llamar, ¿alguien quiere explicarnos el modelo? ¿Cómo leemos este modelo? A ver, voy a llamar. Por ejemplo, Nicolás, ¿qué me puedes decir de este modelo? Profe, yo creo que puedo decirlo. Bueno, dale, Felipe. Pues no sé si Nicolás quiera. No, dale.
Ve, profe, pero entiendo una preguntita. Me estás preguntando es qué significa el modelo, o sea, ¿de qué trata? Sí, ¿qué podemos leer del modelo? Sin Listo, saber el profe. contexto, sin leer la descripción, Ujú. ¿qué podemos Listo, saber del profe. modelo? Bueno, es una empresa, obviamente, la cual tiene empleados. Los empleados pertenecen a un departamento como tal, ¿ya? Eh, que, bueno, pertenecen o pueden también manejar departamentos. Listo. Estos departamentos manejan unos proyectos. Pues no sé si estoy súper embarrando la profe, pues lo que leo. Que manejan unos proyectos y los empleados trabajan en esos proyectos, básicamente. No entiendo la de dependent of, o sea, no entiendo esa, pues, o sea, esa relación, pues me imagino que no, porque no es el de los empleados, no sé si dependiente se requiera familiares o algo. Exacto. Sí, ok, porque es relativo, bueno, ok, sí, entonces los empleados tienen familiares y para ahí sale la información de los familiares. Y la supervisión, no sé si una entidad de que hay algún empleado que tenga una supervisión, o sea, los empleados tienen supervisión de otros empleados. Ya, hay un Pues, supervisor. ajá, hay un supervisor de los empleados, correcto, que pues igual sigue siendo empleado de la empresa. Esa sería como mi lectura, profe, a grandes rasgos. Bien. De hecho, son, curiosamente, es un ejemplo clásico del libro de bases de datos, en donde sí, efectivamente, se refiere a una empresa. Tenemos empleado, departamento, proyecto, dependiente. Dale, Esteban. Es una pregunta súper rápida. ¿Es por algo especial que no se coloca N sino M? No. O sea, O se sea, coloca. para reemplazar el N de muchos, pues, lo que pregunta Esteban. Es que ahí aparece una M al lado de Work Zone. Creo que es para no usar dos Ns, como de N a N, sino de M a N. Pero eso no significa de uno a muchos, cuando es M. De muchos a muchos. Sí, de muchos a muchos, qué pena. Cuando de muchos a muchos es NM, ¿no? ¿Sí? Ujú. NM o NN, cualquiera de las dos. No, porque yo No soy hay, visto la NM. no hay problema. Sí es para decir que es de muchos a muchos. No, no pasa nada con que aquí diga M y no diga N. Bueno, ya, esa era la pregunta. Vale. Tenemos un empleado que trabaja en un departamento. O sea, cada empleado trabaja en un departamento y cada departamento hay muchos empleados. Tenemos también la parte como de el managers, que existe un empleado que es el director de un departamento, es la relación de jefe. Tenemos la parte de control como tal. Este de control quiere decir que este proyecto está a cargo de o sea, hay un proyecto, perdón, un departamento está a cargo de muchos proyectos y cada proyecto está a cargo de un solo departamento. Es decir, esto lo que quiere decir es que cada proyecto tiene un solo departamento como cabeza. No puede haber, no puede haber proyectos interdepartamentales. Que los empleados trabajan en los proyectos. Entonces digo, un empleado trabaja en muchos proyectos y tiene como dato o como atributo la cantidad de horas que trabaja en cada proyecto. Y que pues un proyecto es desarrollado por muchos empleados. Como Profe, tenemos, dale. profe, qué pena. Es que no, o sea, sé que acaba de explicar lo de la línea intermitente de number of employees, pero no, o sea, no me queda claro por qué se pone así. Mira, en este ejemplo, este es un valor que se calcularía. O sea, es transaccional y no, pero, o sea, se calcula, pero es lógico, o sea, se calcula en la lógica y se guarda o se calcula en dónde, o se calcula en SQL Se calcula en SQL, y por eso se pone así. sí, Ah, ok. en esta anotación.
Ya. bajo la anotación de este texto que estamos estudiando donde vemos los pasos. Bueno, Listo, profe. ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no debemos poner atributos que sean valores que se puedan calcular con la tabla. Sí, Pero pues, correcto. pero este se deja allí, supongo que por facilidad para no tener que hacer un count. El que hizo este modelo decidió no Hacer un count ahí. hacer un count y listo. Entendido, profe. Gracias. Y aquí también tenemos atributos que se parten. Miren, 1, 2, 3. Y también tenemos atributos que pueden ser múltiples en esta notación. Es interesante, este ejemplo es interesante porque hay un poquito más de variedad con respecto a lo que estábamos trabajando. ¿Alguna duda? Solo nos faltó esta relación recursiva de supervisor. Profe, disculpa. Dale. En cuanto en el número de empleados, eso tiene que ver una anotación, pero más que todo dentro del programa SQL, ¿verdad? Es que no escucho muy bien lo último que has dicho anteriormente. No, la notación que se está usando para este diagrama es un poco distinta a la que veníamos trabajando en el otro texto, la del texto de Tori. ¿Okay? O sea, cabe recordarles que este es un capítulo de otro libro. Ok, profe, y una pregunta en cuanto ya sean punteadas en esa manera, quiere decir que dentro de la entidad departamento ese atributo es opcional, ¿verdad? Puede o no estar. Es un valor que se calcularía, sí podría no estar, de acuerdo. Ok. O sea, que Así tiene que es que un ver más valor que que voy todo a con la poder calcular. funcionalidad. ¿Perdón? Sí, es un valor que se puede calcular y por tanto quedaría como opcional. Listo. Dale, profe. ¿Vale? Gracias. Sí, señor. Bueno, traje a colación también, bueno, escogí el capítulo, un texto distinto porque me pareció que era mucho más claro los pasos para la transformación que los que están en el otro texto, por una parte, y por otra parte porque es interesante poder ver que podemos entender ejemplos que están escritos con pequeñas variaciones de la notación, porque los elementos importantes, pues los conocemos, que son los que tienen que ver con las entidades, las relaciones, los atributos. Y también ustedes conocen que en el modelo 1 puede ser un poco más libre y poner cosas como un atributo que se parte en varios, pero pues que luego eso no se implementaría en el modelo relacional porque ya saben que eso le traería errores con respecto a, o más bien defectos a la base de datos. Pero bueno, ahora sí, entonces le voy a dar la palabra a Cristian, que tenía su mapa con los 4 pasos. Listo, profe. ¿Listo? ¿Así de play? Sí, ¿puedes aumentarlo un poquito? Listo, entonces pues seguiría el paso 2, ¿no? Que sería el map. Empecemos con el paso 1. Empecemos con el ¿Otra paso vez? 1. Sí, otra vez. Listo. El paso 1, el mapeo, o pues como la transformación de las entidades regulares, las normales. ¿Sería como las bases, profe? Sí, las entidades. Les llamamos entidades base porque son las tablas, o sea, mejor dicho, vamos a crear las relaciones base. Es decir, las tablas que se crean al mapear entidades del modelo entidad-relación. Y cuando Profe, este texto dice entidades regulares o entidades fuertes, quiere decir que son las entidades que no son débiles. Ah, ok. ¿Sí queda claro eso? Sí, es como simplemente la diferenciación entre para las débiles. Exactamente. profe, pregunta. Dale. Dentro del primer paso, ¿simplemente es escribirlas o hacer la tabla de una vez? Hacer la tabla de una vez. Ok, Dale. dale. Listo. Sí, literalmente lo único que hice es que se crea como la tablita de la relación en el esquema de entidad-relación, que incluiría todos los atributos los simples. En el caso de que la entidad tenga un atributo complejo, ese se separaría en sus componentes simples y se pondría en cada uno.
Muy bien, entonces voy a parar allí. Ah, bueno, dime lo que no entendiste. Entiendo que es la razón por la que son llamadas entity relations, relaciones, pero, o sea, no entiendo por qué. Vale, vamos a ver. Entonces voy a parar allí, voy a continuar yo. Ok, entonces, paso número 1, lo primero que vamos a transformar son las entidades. O sea, en este caso, empleado, departamento, proyecto. Y no, perdón, y no las entidades cualquiera, las entidades fuertes. O sea, solo excluimos la entidad dependiente, porque es la única entidad débil. ¿Está bien? De acuerdo a lo que me acabas de decir, lo que tenemos que hacer es, tenemos que crear una tabla por cada una de estas entidades. Esta tabla, entonces, va a llevar sus atributos. Entonces, creo una tabla o relación por cada entidad fuerte. ¿De acuerdo? Sí, profe. Le ponemos todos los atributos que están marcados o subrayados, más bien marcados como elemento para identificar, entonces se van a convertir en las llaves primarias. Y aquellos atributos, como por ejemplo name, que es un atributo que es compuesto, debe descomponerse en, o sea, no pondríamos name, sino que pondríamos en la tabla fname, minute y lname, middle name y last name. Profe, Dime, Osa. em, este es un atributo que está representado así en el mapa, en el diagrama de Chen. Eso significa que, o sea, dado que fuera una llave, ¿sería una llave compuesta por 3 elementos? ¿O no? Es que no En sé si este me hago caso entender sí, mi pregunta. Si fue suponiendo que fuera una llave. suponiendo que este name fuera que este no fuera la llave, sino esta fuera la llave. Eso, exactamente. Entonces tendríamos lo reemplazamos por 1, 2, 3, que son los que lo componen, y la llave la componemos con estos 3. Ah, ya. ¿Sí? Listo, ya. Vale. ¿Preguntas? Profe, Ahí no, profe. Sí, claro. Y los que son múltiples, como por ejemplo locations, los que son múltiples, pues también vamos a tener un atributo por cada una de las posibles locations. ¿Hasta allí claro? Sí, profe. Bueno, entonces necesito un par de manos. De los que están aquí en el Miro. Que no sea Felipe porque ya Felipe participó bastante. Entonces, una relación como por ejemplo una con poquitos. A ver. Proyecto. ¿Cómo sería? ¿Cómo escribiríamos? Yo voy a escribirla con el esquema y las manos escriben el SQL. ¿Ok? Entonces ya venía Felipe porque participaba mucho y necesito unas manos. ¿Lo escojo? Yo, profe. Dale, Mateo. profe, ¿puedo hacer otra? Dale, Yo también. Bueno. perfecto. Entonces lo voy a poner aquí para que se vean todas las manos a la vez. Bueno, Mateo, ¿cuál vas a hacer? Solo tenemos 3. Pues para que no hagan la misma. Yo hago empleado, profe. Listo. ¿Cuáles son las otras manos? Sí, Cristian. profe, ¿se necesitan más manos? Yo quiero departamento. Listo, Ah, departamento. Yo, Ah, profe, yo quiero otra. profe, yo quiero empleado. ¿Puedo? No, pero ya está, ya se la dimos a No, Mateo. yo soy Ah, empleado. es verdad. Entonces, ¿puedo con proyecto? ¿O ya lo tienes, Cristian? Hágale con proyecto. Dale. Arisa, usted en la próxima, bueno, usted vaya siendo dependiente.
Dependiente, bueno. Pero no la hace en este frame, sino que la hace en el segundo. Ah, bueno. Mateo, hágale zoom para que no me ponga la letra tan grande. O venga, yo hago más grande el pan. No se preocupe. Sin poner un poquito más grande. Eso, gracias. Listo, pero hagan zoom ustedes porque una de las ventajas de Miro es que uno puede hacer zoom todo lo que uno quiera. Ahí. Un momentico. Una cosa adicional que decía en los pasos o decía en la lectura que nos hace falta es que solamente vamos a poner atributos y llaves primarias. No vamos a poner llaves foráneas, ¿ok? Las llaves foráneas las vamos a poner más adelante porque las llaves foráneas son resultados de la transformación. Profe, ¿falta alguno por hacer o no? ¿O ya están todos? Ya están todas. Vale. Ya está proyecto, ya está empleado, ya está department y dependiente. No sé. Mm, Si tienen preguntas, háganlas, abren el micrófono y háganlas que aquí estamos todos para profe, ayudar. ¿el número lo puedo representar como numeric o lo puedo representar también como tipo int? Dale incluso, hazlo como un varchar, porque es la numeración, es un identificador del proyecto. Dale, profe. Profe, una pregunta. Dale, Esteban. O sea, puedo colocar la referencia, o sea, el ID del empleado es prácticamente mi key, mi key primaria, pero a la vez es una foreign key, entonces no la escribo o la escribo. No, todavía no lo escribe. Ahorita que O revisemos sea, bien cómo se hace el paso sin, 2, lo agregamos. o sea, lo coloco sin primary key entonces por ahora. Póngale como primary key el valor que está subrayado, que creo que es name. Profe, una pregunta, ¿es mejor Bueno. hacer camel case o snake case? A mí me gusta camel case. ¿Qué es mejor? No lo sé. Sí le puedo decir que hay un problema con los identificadores en SQL y es el tamaño. O sea, hay un tamaño máximo de más o menos 128 caracteres. Entonces, uno debe evitar poner identificadores muy largos. ¿Sí? Profe, Dale, Cristian. vení, me confundí. Es que ahí en departamento aparece name y number. Y abajo también en project aparece name. Entonces, ¿cuál sería la primary key ahí? O una es foránea. No, las dos. En ¿Las dos? department aparecen name y number como dos llaves. Sí, sí, sí. O sea, las pongo las dos como llaves, ¿no? Entonces, Sí, las dos. ya. Profe, pregunta. Dale. Yo cuando digamos un tipo varchar lo va a declarar como una llave primaria, después de la primary key, ¿puedo decirle que no sea nula, not null, o estaría mal definido? Pues no es necesario. Oh, bueno, sí, también. Cuando yo le Pero, pongo, o sea, primary key ya quiere decir, o sea, primary key pone las restricciones de que es único, que no debe ser nulo y que es el identificador. Entonces, agregarle más restricciones no, pues no es necesario. ok, ok, es que estaba un poquito confundido, gracias. Profe, yo le miro a Juan José Crega, tiene number como varchar. ¿También lo dejo yo como varchar? ¿Lo pongo como numeric?
No, pues Ponerlo- Lo que pasa es que los identificadores es mejor ponerlos como varchar. Bueno, sí. Profe, o mejor Mateo, porque digamos tenés un atributo que se llama, no, mentira, ya sí está ahí en el diagrama. Vamos a asumir que un department tiene dos locaciones, location 1 y location 2. Cristian, Dime. las restricciones not null unique sobran. ¿Sobran? Ok. Perdón, pero es la costumbre, o sea, es por inercia. No, no te preocupes. Entonces acá mejor le pongo así en el primary key. Tienes que poner un primary key compuesto al final. Me Para que perdí. quede, o sea, abajo, al final escribes primary key y pones entre paréntesis los dos atributos. Ok. Profe, tengo una pregunta. Dime. Uno cuando lo declara como unique, ¿ya le está diciendo que no debe ser nulo? No. Solamente ¿No? que no le está diciendo que no debe ser nulo. No, o sea, como pregunta. No, por eso, la respuesta es no. Decir que es unique no quiere decir que no sea nulo. Ok. O sea, tiene que Vale. ponerle uno, si uno quiere que no sea nulo, tiene que poner el not null. Es que me Ahí. causó curiosidad por lo de Cristian, profe. Entonces, por eso. No, sí los puede poner mezcladitos, sin problema alguno. Pero entonces, por ejemplo, yo podría hacer un ejemplo con lo que tenía Cristian, not null, unique, check, y dependiendo de lo que yo vaya a hacer, por ejemplo, con employee, que es, por ejemplo, nombre, supongamos, ¿no? No sé, name, varchar de un tamaño 50, por ejemplo, que sea not null y aparte, digamos, que para el problema sea único, supongamos, y yo puedo hacer un check luego después de eso y darle el tipo. No, uno lo que pone es, uno lo puede poner de dos formas. Uno puede ponerlo como not null unique, aplicándolo como si fuera una función, aplicando el nombre del atributo, o puede poner las restricciones después de definir el atributo. Es decir, mira, por Veo. ejemplo, Christian en la tabla department declaró primary key, abrió paréntesis y puso dentro del paréntesis los dos atributos que hacen parte de la llave primaria. Entonces, esa es una forma de aplicar las constraints. Ok, Otra forma de aplicar las constraints es ponerlas como lo hizo, creo que fue Mateo, que está aquí en la tabla employee, en donde está el SSN, y le puso el primary key al lado de aquel valor que es la primary key, pero que es solo uno. ¿Sí lo ves? No, pero o sea, sí. Entonces, tanto con unique Ujú. pasa igual. Uno lo puede poner al lado del atributo o lo puede poner abajo en la zona, en el espacio para las restricciones, diciendo unique y entre paréntesis aquellos valores que uno quiere que sean unique. Profe, sí, pero o sea, la pregunta era, por ejemplo, si tuviera que usar el check. El check se usa para otras constraints. No, sí, pero por ejemplo, yo lo puedo, así, digamos, como lo tiene el Department Christian. O sea, Sí, digamos, yo check puedo también hacer se puede primary poner. key. Check primary key, no, es redundante. Escribir check No, primary key, no. ok. Pero sí podría, por ejemplo, digamos, en algo que no sea una llave, por ejemplo, Check mayor que 0, por ejemplo. sí, puedo hacer eso. Sí, también se puede hacer. Profe, digamos, el check es la palabra reservada que yo, pues una de las cuales puedo usar para los dominios, ¿no? Sí, los check nos permiten ponerle restricciones extra a los valores que van a ir en cada una de las columnas y se usan para restringir los valores de las columnas a lo que tenemos en los dominios o que hemos Sí. definido como dominios. ¿A usted le gusta más check o domain?
A mí me gusta más domain, pero tengo que usar check porque domain no es soportado por todas las implementaciones. Ujú. Porque es más cool declarar los dominios arriba y luego empezarlos a usar como si fueran tipos de datos. Pues, cool, digo yo, en mi punto de vista como programadora, más chévere ponerlos una vez y no tener que estar copiando y pegando la restricción a cada rato. Ok. Juan Osa, pregunta. Profe, mi pregunta es que no me quedó muy claro. Es que yo me acuerdo que en lecturas anteriores habíamos leído que solamente podía haber una primary key, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos varias veces primary key en la, ¿cómo se dice? En la asignatura, ¿cómo se dice? En el esquema o la En el definición de la esquema, tabla. en la creación de la tabla, ¿significa que todos esos valores forman una primary key? Sí. Ah, ya. Es que no estaba seguro. Listo, profe, gracias. Es una primary key compuesta. Pero es Listo, una profe, sola. gracias. Y mira, O sea, que Juan, uno tiene que poner los dos. mira, y una cosa interesante es que vos la instrucción primary key la podés poner una sola vez cuando definís una tabla. Pero ahí está 2 veces. No, una sola vez, mira. ¿Dónde? ¿En cuál tabla está 2 veces? En la primera, Create Tables Project. Ahí está 2 veces. Ah, ok, sí. En este caso es mejor poner primary key como está acá. ¿Pero se puede o no se puede? Ponerla, la verdad, tengo que hacer pruebas porque cuando tengo llaves primarias compuestas, yo siempre las pongo abajo. Cuando es una sola, sí la dejo así. Ah, ya. Ahorita hacemos una prueba a ver si pasa por el Fidel. ¿Listo? Listo, profe. Ahí sí me corchas. Esteban, dale. Profe, es una pregunta sobre dependent, que es que no sé qué significa el atributo relationship. Es como o sea, que en qué se relaciona con el empleado. Sí, lo que pasa es que los dependientes son las personas que se benefician o tienen beneficios, ya sea sociales, como por decir la EPS o el seguro de vida. Y las personas que se benefician de eso pueden ser hijos o pueden ser padres, por ejemplo, en Colombia. O sea, ahí va como palabras como hijo, padre, Sí, mamá, sí, claro, hermano. como, exacto, como qué relación tienen con el trabajador. Ya. Vale, Profe, tengo una pregunta. dime. Cuando hay dos primary key, o sea, es compuesta, o sea, uno es una sola, solamente que hay que poner los dos, hay que poner tanto el nombre como el número, o uno puede identificarlas tanto por el nombre separado como por el número. Otra vez, ¿me repites la pregunta? O sea, por ejemplo, en Create Table, la primary key es compuesta, ¿no? Tiene name y number, pero si yo voy a, digamos, a referirme a esa tabla o ese dato, yo tengo que poner las dos necesariamente o juntas o puedo hacerlo por separado. O sea, puedo identificar tanto poniendo solamente el nombre o poniendo solamente el número. No, tienen que ser los dos. Separados por coma, así como si fueran dos parámetros. Pues no, es en realidad, quiere decir que cuando yo voy o sea, si te estás refiriendo a algo, necesito consultar por ambos valores. Por ejemplo, si yo quiero dar a ver, eso se ve cuando yo hago un select. Sí, JD, por favor, JD, ¿nos das permiso para editar el código que está en Project? Porque yo quería probarlo en Fiddle y no lo pude ni copiar. Vuelvo con el ejemplo. Mira, ¿tú te acuerdas cuando, Profe, qué pena. hacíamos... Es que esto, antes, para acabar esta idea, ya probé lo de poner 2 veces la premia aquí, no funciona. No funciona. Ah, bueno, yo iba a probar Solamente eso. quería. Gracias. Ya le Sí. ahorré el trabajo. Yo también iba a decir, no funciona. Yo quería hacer la prueba y no podía copiar el código. Entonces, el que hizo Project fue corregirlo, porfa, y poner el primary key como está en Department. Sí, profe, es que no sé quién está ahí, que no me deja. Tenemos un JD, Juan. Yo creí que eras tú, por eso te decía, porfa, permíteme. No. Ah, ¿no es Juan Pablo? Ah, no, Juan David. Juan David, no sé. Juan David.
ya. Ya no la liberaron, ya. Ya. Gracias. Profe, perdón, es que estaba en el SQL Fidel y lo dejé seleccionado por error. Ah, bueno, no, yo quería, mira, sin hablar paja, tenía abierto el SQL Fiddle en la otra pantalla para hacer la prueba y poderte responder y no lo podía copiar. Yo estaba dándole. Mira, cuando uno tiene una tabla con esos dos elementos, si uno quiere hacer un select y yo hago un select solamente por number, por ejemplo, puedo encontrar como resultado varias filas. Pero si yo hago un select por number y por name, solo voy a tener una sola fila como resultado. Esa es la diferencia. Una y nada más que una, porque es una llave. Uy, ¿cómo así? O sea que yo puedo tener varios números, pero Por si ejemplo, tienen diferente nombre, ¿es válido? O sea, a ver, mismo. voy a hacer una prueba aquí. ¿Pero sería la tupla? Voy a hacer una prueba aquí. Juan, levante la mano. Juan, levante la mano. ¿Cuál de todos los Juan, profe? Juan, levante la mano. Si cumple con la condición, levante la mano, Juan. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver este pedacito que ustedes ven la pantalla con las manitos levantadas. No, pues yo no. El de participantes, tienes que darle, Cris. ¿Dónde? Ah, ok. Ah, en Zoom. Yo creí que en la pantalla era profe, gracias. También, pero bueno, ya se los voy a poner. Es como si yo hiciera en una tabla un select por name. En una de estas tablas que tienen doble llave foránea. Esto que acabo de hacer es como si hubiera hecho un select por name. Pero si yo digo Juan Orozco, levante la mano. Entonces solamente aparece una mano. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo puedo hacer consultas en SQL solamente por el nombre o puedo hacer consultas solamente por el número, pero si yo quiero recuperar únicamente la fila que tiene ese nombre y ese número, pues tengo que hacerlo juntos. Okay, profe. ¿Sí me dio a entender? Como select from employee where fname igual y salary o algo así. Exactamente, hay que usar ambos. Eso lo que quiere decir es que si yo me quiero referir a algo, necesito los dos valores para Pero hacerlo de en forma única. estamos hablando en department, ¿verdad? Puede ser department o también puede ser project, que tienen ambos name y number. Ok. Ok, Hay un cambio listo, de ya le forma. entiendo. Para hacerle consultas a Tupla por su primary key me toca pasarle ambos datos. Exactamente, si yo quiero cambiar, por ejemplo, un valor en esa tabla, entonces solamente a esa tupla tengo que consultar por ambos valores. Ok. Listo, pregunta sobre la transformación. Y ahorita te doy la palabra, Juan José. Dale, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la transformación, sobre cómo hacemos el paso 1? ¿Ya quedó súper claro cómo se hace cuál es el primer paso de la transformación? Asumo que el silencio es sí. Ahora sí, Pero, Juan, ¿tenías la manito profe, levantada? sí, pero pues no era de este. Profe, nosotros vamos a utilizar lo que se llama like para poder hacer también lo mismo que estábamos haciendo con lo de los nombres. O sea, por ejemplo, si yo hago like J, entonces me daría todos los nombres que tendrían J. O sea, ¿lo vamos a llegar a utilizar en algún momento? ¿Las consultas? Sí, No, sí. vamos a ver, la parte de consultas va a ser muy básica porque la explotan en el otro curso. Dale, profe. No pensé que lo íbamos a usar, pero dale. O sea, que solo vamos a centrarnos en la creación. Sí, en este curso nos centramos con SQL para crear, pero pues necesitamos saber algo de consultas para poder ver. Eso que habla Juan es más como un filtrado, ¿no? Ese like. Sí, son operaciones que tiene SQL para poder hacer consultas de otra forma. Y ya. Bueno,
Resulta que cuando yo, el siguiente pedazo es el paso 2. Voy a parar. Dale, Cristian, mostrarnos tu diagrama con el paso 2. Ya voy. ¿Se ve? Sí. Entonces el paso 2 es básicamente, si no, creo que es básicamente lo mismo, pero para las entidades débiles. Entonces que para pues, la entidad W, que sería la entidad débil, se crea con en el esquema con la entidad pues, dueña, la superior, como sea. Y luego lo normal se incluyen todos los atributos de la entidad simple en la nueva relación. Lo único que cambia como desde el primer paso es que la key primaria de esta entidad débil sería una combinación de la key primaria del dueño, de la entidad dueño, con la partial key de la entidad débil, que no sé qué es, profe. Bueno, y aquí voy a recordarles una cosa. Las llaves, las entidades débiles se llaman así débiles, o cuando veíamos o que dependen de un identificador, así se llamaban en la herramienta en Data Modeler. Tienen como característica principal que su identificador depende de otra entidad que le decimos entidad fuerte. Entonces, para poderlas identificar, se necesita que exista el identificador en esa entidad fuerte. Entonces, es por eso que primero, como ustedes ya hicieron, ya hicieron pruebas con inserts y con la declaración de tablas, pues ustedes ya vieron que no puedo declarar una llave foránea sin que exista previamente la tabla y pues que estén declarados los atributos en esa tabla. Entonces, por eso que el siguiente paso es empezar a declarar las tablas que van a tener llaves foráneas. Entonces, las entidades débiles las vamos a representar con tablas que tienen llaves foráneas. Eso es lo que quiere decir eso. Y entonces vamos a incluirle o sea, vamos a hacer la transformación como en el paso anterior. Creamos una tabla y creamos una tabla con todos los atributos tal como tiene, pero además vamos a crear una llave foránea. Esa llave foránea tiene que hacer referencia al identificador de la clase fuerte. De la entidad fuerte. Y la llave primaria, en este caso, en esta entidad débil, va a ser compuesta. Se compone con el elemento que lo identifica, pero parcialmente, más el identificador que se hereda de la entidad fuerte. Entonces, vámonos al ejemplo. Entonces, Esteban Ariza en este ejemplo tenemos una entidad débil que es dependiente y depende de empleado. Entonces, Esteban ya se encargó de ponernos el código, o sea, hizo el primer paso que correspondía está molestando ahorita el mouse, que correspondía a hacer el mapeo de cada uno de los atributos y puso como llave primaria el atributo que nos permite identificarla parcialmente. Para poder identificar, o sea, para identificar una tupla de dependiente en la base de datos totalmente, se necesita de el ID de empleado. O sea que, profe, hay que agregar la llave foránea. Hay que agregar, exactamente. ¿Lo organizas, Esteban, por favor? Eso no era es que yo te pregunté que si tenía que añadirla por ahora, es que no entendí. O Bueno. sea, en el paso 2 toca que añadirla además. Sí,
Toca añadir, o sea, hay que hacer, lo que hay que hacer en el paso 2 es igual al paso 1 más crear la llave foránea. Es que esa era la pregunta que te había hecho al principio. Ah, bueno. No, sino que Es- lo quería ver era ahorita después. Ah, bueno. Pero sí, Entonces, entonces la respuesta es sí. varchar y es el empleado y lo colocaron de 20. Le coloco SSN, ¿cierto, profe? Sí. Es SSN. ¿Qué le hace falta? Refer to. Ah, sí. Sí. O reference to. Ven, yo me... Reference, ¿cuál es employee? Employee, sí. Employee. ¿Cuál era? SS. ¿Ahí estaría? ¿O falta algo más? Tienes las comas, los espacios. Foreign key. Está bien. References. Employee SSN. Creo que te hace falta una S, es references. References. Sí. Sí, es references. Ay. Y puedes, y como se llama igualito, puedes dejar solo con employee, pero bueno, está bien así también. Ah, bueno. Bueno, y esta forma hemos mapeado, les voy a contar que ya hemos mapeado esta que está acá, incluso esta relación que está acá, project, department y employee. Entonces, a partir de este momento, continuamos mapeando. Profe, qué Dale. pena, ¿el referencias se usa para qué? Para decir a qué tabla se está haciendo referencia. Mira, lo que pasa es que para poder, perdón, para poder... ya de foránea y le referencia a la tabla. Ah, no, ya, es que no había leído la anterior. Listo, profe. Ah, ok, listo, perfecto. Perfecto. Bueno, con eso entonces representamos, y yo creo que eso me permite o les permite a ustedes, o me permite explicar mejor por qué decíamos que cuando teníamos una entidad débil, esta entidad era una entidad que no podíamos identificar y que se necesitaba una entidad más fuerte para poderla identificar. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya incluso pusimos esta relación. Listo, siguiente paso, empezamos con las relaciones, pero empezamos con las relaciones de las más sencillas a las más difíciles. Empezamos con las relaciones 1 a 1. Paro yo y sigue Cristian. Dale, Cristian. Listo. Entonces, ese sería el paso 3, la transformación de relaciones 1 a 1. Que dice que por cada relación 1 que exista ahí en el, pues como en el cuadro, en el modelo, diagrama, en el modelo eso, se identifican cuáles son las relaciones ya existentes en el esquema, que aquí las ya nombran S y T, que corresponden a las entidades que participan en la relationship.
Entonces dice que hay 3 caminos para esto, el foreign key, merge relation y cross reference. Ajá. Y dicen que la foreign es como la elección principal normalmente. Y lo que dice esta es que se toma una de las relaciones, una de las tablas, digamos S en este caso, y se incluye la llave foránea, una llave foránea en esta relación S que hace la referencia a la entidad o pues, a la relación T. O sea, que es como lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no, profe? Sí. Pues lo que Eh, hicimos es lo mismo que hicimos para las entidades débiles. Así. Luego sería la merge, que literalmente lo que dice es que de las dos como las entidades se crea una sola relación. Que dice que es posible cuando ambas participaciones son totales, que imagino que se refiere a que son obligatorias. Cuando ambas son obligatorias, sí. Entonces, eso sí, porque en este caso las dos relaciones tenían la misma cantidad de tuplas o pues filas. Y luego dice la última, la cross reference, que dice que se crearía una tercera relación, tercera tabla, para, ¿cómo se dice? Que representaría esa relación. Tomaría como dos llaves foráneas que harían referencia a las dos llaves primarias de las relaciones S y T. Y que se dice que este camino tiene que ser tomado cuando existe una relación de muchos a muchos. Bien. Y ya. ¿Preguntas? Entonces, bueno, Profe, dale. qué pena. No entendí el de 1 a 1. Todavía estamos con relaciones de 1 a 1. Entonces, Las 3. cuando vamos a transformar relationships del modelo entidad-relación a tablas, entonces tenemos 3 posibles caminos cuando tenemos que la cardinalidad de la relación es 1 a 1. El primer camino es el camino para la transformación, lo que vamos a hacer es poner llaves foráneas. El segundo camino, cuando son 1 a 1, es unir esas dos, o sea, acabamos de hacer una tabla por cada entidad. Entonces, el segundo camino es convertir esas dos tablas en una sola tabla. O sea, merge quiere decir mezclar. Que eso se puede hacer porque dado que es siempre y cuando pues tengamos una relación 1 a 1 en la que ambas partes son obligatorias. Quiere decir que siempre que se da algo, se da lo otro también y solo es uno, entonces es posible. Pero esa es como la menos recomendada. Y la tercera opción es crear una nueva tabla. O sea, es decir, esa relationship del modelo entidad-relación se transforma en una tabla que va a tener únicamente 2 atributos, uno por cada llave. Y bueno, y si la relación tiene datos, pues entonces le ponemos los datos que están en la relación. Entonces son los 3 approaches. Entonces vamos a ver el primer approach, que es crear la llave foránea. Para crear la llave foránea tenemos que decir, bueno, tenemos, aquí Cristian lo puso muy bien, dice, vamos a decir que son 2 relaciones, la una es S y la otra es R. Vamos a decir, bueno, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí en el problema, la relación 1 a 1 es la relación entre empleado y departamento. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cuál de las dos es S y R? Entonces, la sugerencia del autor es, escoja la obligatoria como S. Y a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en S una llave foránea. O sea, vamos a crear el enlace por medio de una llave foránea.
Y también vamos a poner en ese pedacito, creo que te faltó, Cristian, porque también vamos a poner en ese los atributos de la relación si es que esta tiene atributos. Ah, ¿cómo así, profe? Las relaciones pueden tener atributos, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, si la relación tiene atributos, también los vamos a poner en esa tabla en donde vamos a poner la llave foránea. Ah, ok, profe, no había entendido eso. Sí, le dice y incluya todos los atributos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner una llave foránea. Listo. Entonces tenemos dos relaciones que vamos a transformar esta relación, que es la relación coordina o dirige, la que tiene que ver con dirigir un departamento. Entonces tenemos que tomar nuestras dos tablas, la tabla departamento y la tabla empleado. Y las vamos a pasar acá. Y entonces vamos a hacerles unas pequeñas modificaciones. En realidad no las vamos a modificar ambas, vamos a modificar solo una. Cualquiera de las dos. Se sugiere escoger aquella tabla que represente la entidad que es obligatoria en la relación. En este caso dijimos que era departamento porque tiene doble línea. Entonces vamos a coger aquí a departamento. Nicolás, Paola y Juan David, ¿pueden quitar el cursor, por favor? Así nos deja ver más fácil. Listo, y tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el punto 2, que es crear el atributo y crear la llave foránea. Entonces, Nicolás, ya que tus manitos están en el tablero, ¿puedes por favor crear el atributo y crear la llave foránea en departamento? ¿Cuál atributo, profe? Hay que crear una llave foránea para poderse enlazar con la tabla de empleado. Entonces, para poder crear la llave foránea, tienes que crear un atributo, en este caso SSN. Mira, al frente tenemos el código de la tabla de empleado. La tabla de empleado tiene un ID que se llama SSN y esa es su llave primaria. Entonces tenemos que crear uno igualito en esta tabla, del mismo tipo, y luego poner la restricción de que este SSN es una llave foránea. Ya, espérate que... Ya. ¿Cómo es, ¿Cómo es que escribe, profe? Foreign, ¿así? Foreign. Mira, si quieres ve al panel de arriba y copias la línea que puso Esteban Ariza. Ya, profe. Uy, qué pena. Sí, profe, todavía no puedo con ese teclado de Mac. Ah. Tranquilo. Después ya no se va a devolver al otro. Es que le muevan a uno el control por un command, eso cuesta. Y ya después, cuando uno tiene eso, ya no se devuelve al otro. Ajá. Y entonces acá sería employee, así, ¿no? Ah, pero falta... ¿Así, cierto, profe? Sí, de empleado. Igualito. Listo. Le faltó una coma después del primary key porque como lo modificamos, le pusimos una extra. Y bueno, esta es la forma número 1. La forma número 2. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Juan. Es que en department ahí hay una referencia a employee, ¿no? Pero, o sea, employee no tiene esa llave, es que no entendí, o sea, no entendí bien. ¿Cómo así? O sea, ahí
esa es una, o sea, esta es la tabla de relaciones, ¿sí? Ujú, Y entonces hay una llave foránea que viene siendo el SSN, ¿no? sí. Pero o sea, la tabla employee, o sea, la tabla employee no tiene el SSN, no sé si me hago entender. Sí, sí, lo tiene aquí, mira. Como primary key, es el primero. Pero en el diagrama no está, ¿o sí? Déjame ver. O sea, en department, es que no entiendo, o sea, el SSN relaciona department y employee, ¿sí? Pero department no tiene SSN, entonces no entiendo, ¿cómo así? Es lo que no Bueno, entiendo. ya vi. El guest, por favor, déjemelo como estaba. Gracias. Se lo llevaron. No lo tiene en el diagrama. Mira, en el diagrama, en este diagrama no tiene el SSN y aquí tampoco en Dependent tiene el SSN y no lo tiene porque los estamos añadiendo como, como mecanismo para poder hacer estas conexiones entre las tablas cuando estamos transformando este modelo a tablas en el modelo relacional. ¿Pero debería estar o no debería estar? No, no debería estar. O sea, no, no está. Mira, aquí cuando lo hicimos no lo pusimos porque lo tradujimos de modelo a tablas o a SQL tal como estaba. Pero a medida que vamos aplicando los pasos en la transformación, vamos añadiéndole cosas a las tablas. Ya, ya. Y eso que le vamos añadiendo son llaves foráneas. Pero para que exista la llave foránea, tiene que existir la columna. Pero entonces, mira, te voy a explicar por qué esto tiene sentido. Esto quiere decir que todo departamento tiene un jefe de departamento. Sí, Y ese jefe de departamento es un empleado. sí. Mira, vamos a ver vamos aquí al modelo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Mira, un departamento es dirigido por un empleado, Sí, sí, ¿cierto? Y como es sí, obligatorio, quiere decir que todo departamento tiene ese jefe, no puede haber departamento sin jefe. sí. Y como tenemos que tener información de cuál es ese empleado que dirige el departamento, entonces la forma de transformarlo, porque es uno a uno, es crear el atributo aquí SSN, que podemos cambiarle un poquito el nombre, ponerle SSN employee o SSN, aquí podemos usar, aquí es donde usamos en ocasiones usamos los roles, le ponemos el Sí. boss, que es el ID del jefe, y que hace referencia a un SSN de la tabla empleado. Ajá. Ah, ya. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. es así como escribimos ahora en SQL esta relación que estaba puesta con esto que está acá. Y en employee también habría que cambiarle SNN boss o se podría dejar SSN No, normal, se ¿no? puede dejar SSN normal. Ah, ya. Ya, 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 ya. Listo. ¿Listo? Entonces, esta es una forma, es la más usada cuando se automatiza. La otra forma es hacer una sola tabla, hacer la tabla Department Employee, pero que no es muy conveniente, siempre y cuando sean uno a uno obligatorios, pero eso no lo encontramos pues usualmente. Y la tercera solución es hacer una nueva tabla, o sea, una extra, la voy a poner acá. Esta tabla la voy a llamar y la voy a poner gráfica porque se me está acabando el tiempo y no vamos a ver el último paso. Es como si tuviera aquí una tabla y que tuviera como campos. Esta es la tabla que se va a llamar Department Employee, por ejemplo. Y que esta tabla lo que tiene es, aquí tiene un atributo que es el ID del departamento
y el ID del empleado, y esta tabla lo que me representa son los empleados que son jefes de departamento. ¿Sí queda claro eso? Lo pongo para que quede más claro. Lo voy a poner como tabla para hacerlo rapidito. Entonces tengo aquí ok. Name. Number por el lado del departamento, porque el name y el number es lo que me identifica a un departamento. Son en realidad, en este caso voy a tener 3 atributos. Y voy a tener el SCN. Por el lado de empleado voy a copiar el SCN, que es el ID del empleado. Y esta tabla representa la relación que un empleado es jefe de un departamento. Y pues obviamente esto necesita ser creado con SQL y decir que esta es, pues que tenemos como los 3 como llave. Y si hay datos, pues los pondríamos. Esto se torció lo más de chévere. ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver el paso 4. Rápidamente. Cristian, go, go, go. Listo, profe. Paso 4 es el mismo anterior, pero para de uno a muchos. Aquí también hay diferentes pasos, pero solamente 2. El primero sería la foreign key, que se identifica la relación ese que está del lado de la n, de muchos, y se pone si no me equivoco, ahí la llave foránea que representa a la otra relación. Y luego sería el Relationship Relation Approach, que se crean se crea otra tabla, otra relación. Sí, es igual que la cross-reference, que se crea una tercera tabla donde ahí se ponen las 2 llaves foráneas que hacen referencia a las llaves primarias de las otras 2 relaciones, y los atributos que tengan las relaciones en el modelo, y ya, es literalmente lo mismo. Listo, entonces es similar, pero aquí no cualquiera, o sea, en el paso anterior cualquiera era S y cualquiera era R, ¿se acuerdan? Hemos dicho que teníamos 2 relaciones y S y R cualquiera de las dos, es decir, podíamos poner esta llave foránea y este nuevo atributo en cualquiera de las dos y se sugiere usarla obligatoria. Cuando tenemos una relación de 1 a n, no podemos hacer eso, no es cualquiera, tenemos que identificar a cuál de ellas le vamos a poner la llave foránea. Entonces veamos aquí, identifiquemos una relación de tipo 1 a n, que es, por ejemplo, trabaja para empleado y departamento. ¿Sí la vemos? Que un empleado trabaja en un departamento y que en un departamento trabajan muchos empleados. Entonces, tenemos estas 2 relaciones. ¿Cuál de las dos es S y cuál de las dos es R? Muchachos, ¿entendieron o no? Yo sí, profe. Dale, entonces, dime cuál de las dos es la que vamos a modificar. La que tendría el 1, ¿no? O sea, la que está al lado de la N. O sea, ¿de cuál estamos hablando, profe? Estamos hablando de relación 1N. Sí, por eso. Entonces tenemos que encontrar aquella relación que está en el lado de la N. Y entre department y employee y relación 1N, ¿cuál es la que está al lado de la N? Employee. Employee. Entonces esta es la que vamos a modificar. Lo voy a repetir. Cuando tenemos una relación 1-1, podemos modificar cualquiera de las dos. Pero cuando tenemos una relación 1 a n, tenemos que modificar la que está del lado de la n.
Perdón, profe, es que había entendido la pregunta completamente mal. O sea, era que, ¿cuál la coloco en la otra tabla? Ah, lo siento. Mala mía. No, mala mía, perdón, profe. De pronto yo no me expresé correctamente. Pero entonces, no nos vamos a volver a las tablas como estaban en el paso 1, sino que vamos a tomar las tablas como están ya en el paso 3. Las ponemos acá para el paso 4, ese es nuestro input para el paso 4. Y entonces modificamos la que está del lado de la n. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ponerle de llave foránea a employee, pues la llave primaria de department. Como que cada tupla employee haga referencia a dicho departamento. Muy bien. ¿Quién, entonces, cómo hacemos esto aquí? Yo soy la mente, más no la mano, profe. Gracias, Antonio. Y no vamos a alcanzar a verlo escrito, porque ya se va a cerrar. Pero ya vimos que para poder hacer ese enlace necesitamos crear un atributo por cada uno de los elementos que hacen parte de llave primaria. En este caso son name y number. Pues tenemos que poner aquí name y number para acá. Pues tenemos que agregar. Y tenemos que agregar la definición de la llave foránea. Pero entonces hay que modificarla. Entonces vamos a hacer una llave, o sea, vamos a referenciar tanto al name y al number en la tabla department. Entonces ponemos aquí la doble llave foránea. Y con eso queremos decir que todos los empleados o que cada uno de los empleados tiene un departamento en el que está trabajando. Absolutamente todos. Y tiene uno solo, no va a tener nada más. Profe, ahí, ¿cuál fue la que modificamos? ¿Puedes mostrar un momentico el diagrama? Modifiqué la que estaba al lado de la N. Ya. Employee, pero ¿a qué te refieres? Es que, ¿cómo así modificar? O sea, ¿a qué te refieres con modificar? Modificar es que la tabla antes de hacer eso, en el paso 3, no tenía ni esos atributos. Mira, no tenía esos atributos ni tampoco tenía la llave foránea. Pero en el Modificar quiere anterior decir- punto también modificamos las dos. O sea, en No. el anterior. ¿no? Solo modificamos una. Solo modificamos esta. Como la que solo era de A1, ¿no? Y luego Ya. son de las N, ¿no? Esta fue la que modificamos. Y en este también solo vamos a modificar uno. Esta que es la que está del lado de N. Ya. Y le agregamos los elementos que están acá para la llave primaria. Listo. Los agregamos como atributos acá y aquí le hace falta agregarle completamente la llave foránea. Ya. De esta forma decimos que cada empleado tiene uno y solo un departamento en el que trabaja y que un departamento tiene varios empleados. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la tabla que los departamentos se repiten. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Mi parte sí, profe. Vale. Voy a ponerles un ejemplo con datos para mostrar cómo es que se está cumpliendo esa relación de 1 a n. ¿Les parece? Voy a completar aquel ejemplo.